Hola chicos, bienvenidos a aprender un poco más de lo que es los polígonos. Siempre mi recomendación ha sido que para que tengas éxito en el aprendizaje de la matemática, tienes que usar todos tus dispositivos de entrada, es decir, los dispositivos que recogen información. Los dispositivos que recogen información, pues tenemos, ¿no?, a, a este órgano que es capaz de grabar imágenes, formas, hasta podemos tomar una foto a una fórmula cualquiera de la matemática. Y al tomarla, pues quedará almacenado en nuestro cerebro. ¿Sí? Ese dato, esa información, queda grabado en este órgano. Y depende, pues, ¿no? Cuánto le demos uso a esa imagen, si siempre estamos reiterándolo por medio de las escrituras o por medio de hablar, vamos entonces a recordar la información que hemos guardado. No solamente la vista guarda información, sino que también el oído. El oído también, a través del sonido, vibración, puede guardar una información también, ¿no? Si yo digo la palabra pollo a la brasa, automáticamente el cerebro ya ve un pollo, ¿no? Un pollo servido, de repente caliente, saliendo vapor con papas, con ají y todo. Si de repente mencionamos la palabra, digamos, mamá, papá, entonces el cerebro tiene esa información, tiene almacenado quién es. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, ¿no? Todas estas cosas que nosotros aprendemos y la escuchamos, el cerebro la va a relacionar y en algún momento va a tener que hablar sobre esa palabra, ¿no? Escribir sobre esa palabra. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lo que hemos aprendido, queda aún más, ¿no?, grabado ahí en este almacén. Se refuerza entonces el aprendizaje cuando tú hablas lo que has aprendido. Pero no solamente es hablar lo que has aprendido, sino interpretar, ¿no?, un pensamiento crítico, un pensamiento lógico, ¿no?, que es lo que nosotros buscamos. Hablar reiteradamente sobre lo que hemos aprendido refuerza entonces nuestro aprendizaje. Y no solamente es hablar, sino también escribir sobre eso. Escribir una fórmula, dibujar una figura, ¿no?, escribir un concepto constantemente a través de mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces, cada vez que escribes, eso nuevamente quedará aquí marcado. Por lo tanto, tendrás las herramientas para enfrentar a la solución de un problema. Pero si no ocurre esas cosas, ¿no? Si no ocurre esas cosas, si no has visto bien, no has escuchado, no has hablado y no has escrito, no esperes pues un buen aprendizaje, ¿no? Es tu responsabilidad entonces guardar información. Bien, entonces, con esta recomendación empezamos.
Si el polígono mostrado es regular, polígono. La palabra polígono nomás, ya en mi cerebro, al escuchar la palabra polígono, en mi cerebro de repente se va a crear una figura, digamos, ¿no? Una figura de repente por acá así, un polígono. Este polígono, por ejemplo, tiene ¿cuánto? 5 lados. Porque reconoce, el cerebro reconoce cuáles son los lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y lo relaciona con su nombre, pentágono. Y el cerebro comienza en su interior a manejar todas estas variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha formado otro polígono. Un polígono que en este caso tiene 7 lados. Si nosotros lo relacionamos ahora, el cerebro ya reconoce el polígono con todos los lados, 7 lados, pero lo relaciona ahora con su nombre, heptágono. Heptágono, pentágono, ¿no? Es más, el cerebro comienza a relacionar ahora no solamente 7, sino que sabe que la n vale 7 o que la n vale 5, donde n es el número de lados. Pentágono, heptágono, polígono. Pero el problema dice ahora polígono regular. Entonces esa palabra regular tiene que... Entonces al escuchar la palabra regular, si tú lo tienes marcado, grabado en tu cerebro, él mismo solito te va a dar la información de un polígono regular. Y dice, polígono regular es, por ejemplo, un polígono que tiene, digamos, lados iguales y ángulos iguales. ¿Sí? Un polígono regular, entonces, tiene sus ángulos iguales, alfa. Lo que yo estoy haciendo aquí, en esta pizarra, tu cerebro lo hace. ¿Sí? Tu cerebro lo hace. Y como en este momento mi cerebro lo está haciendo, es lógico que pues esté escribiendo. Está escribiendo lo que él está haciendo dentro de él. Ahora, no solamente tiene ángulos iguales, sino que todos sus lados también tienen la misma medida. Si él es A, este mide A, si este mide 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Eso es un polígono regular, porque tiene sus lados de la misma medida y sus ángulos de la misma medida. Ahora, el cerebro lo conecta con las propiedades que tiene este polígono regular. Porque las propiedades de este polígono regular son particulares. ¿Sí? No son generales. Las propiedades que tiene él es solamente para aplicarlos en polígonos regulares. Sabiendo que la n es número de lados. Por lo tanto, entonces, si tenemos que este polígono tiene propiedades, también debo reconocer qué elementos tiene un polígono. Hablamos, por ejemplo, la conexión sería número de lados, ángulo interior, ángulo exterior, ¿no? Y hasta ángulo central. Todo eso está almacenado aquí. Entonces, vayamos a nuestro problemita. ¿Sí? Y digo por acá, a ver. Si el polígono mostrado es regular, calcula la medida de su ángulo interior. Ahora, ¿cómo calculo su ángulo interior? Porque debo tener
una ecuación o debo tener una fórmula para calcular el ángulo interior. Si lo tengo, muy bien. Si no lo tengo, no lo vas a hacer problema. Por más sencillo que esté el problema, no lo vas a hacer. Porque no tienes grabado cómo se calcula un ángulo interior. Pero si tú tienes en tu cerebro está cómo calcular un ángulo interior, entonces puedes decir, hey, yo sí tengo cómo calcular un ángulo interior. Un ángulo interior se calcula 180 grados por n menos 2 sobre n, donde ya hemos visto que n es el número de lados. Entonces, esta fórmula, que ya lo tengo, que ya sé que calcula el ángulo interior, automáticamente va a ir, digamos, por mi manito a escribir y resolver el problema. O quizás también, como soy hábil mentalmente, puedo calcular mentalmente también 180 por el número de lados, resto estos dos, ¿no? Divido 180 entre él, o multiplico después divido y lo hallo. ¿Correcto? Bien, entonces, con esto, con estas herramientas, puedo entonces ir a mi problema y decir, a ver, el polígono mostrado es un polígono regular. Si es regular, entonces sus lados tienen la misma medida. ¿Ya? Si es regular, entonces sus ángulos interiores también tienen la misma medida. Si él mide X, entonces él también mide X. Por lo tanto, deduzco que X es el ángulo interior y ese ángulo es el que me están pidiendo, el ángulo interior. ¿Y cómo he calculado el ángulo interior? El ángulo interior es, si nos recordamos cuál era la fórmula, 180 por n menos 2 sobre n. Esa sería su fórmula. 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los datos. Y tengo el ángulo interior X es igual 180 grados por n menos 2. En este caso, ¿cuánto vale n aquí? Veo que n vale 1, 2, 3, 4, 5. Acá la n vale 5. Entonces sería 5 menos 2 sobre 5. 180 entre 5 es 36. Y 5 menos 2 es 3. Luego el ángulo X vendría a ser igual a 108 grados, que sería la respuesta al problema. Qué sencillo cuando yo tengo las propiedades. Ahora, problema número 2 dice, si el polígono mostrado es regular, lo mismo que el primero. Polígono, varios lados, es regular, quiere decir que los lados son iguales, los ángulos también. Calcula la medida de su ángulo interior. Me están pidiendo lo mismo que la primera pregunta. Como ya lo conozco, entonces puedo calcular directo y decir, bueno, ya sé que tiene, como es regular, sus lados tienen la misma medida y no solamente eso, sino que sus ángulos también tienen la misma, sus ángulos interiores tienen la misma medida. Si mide X, todo vale X, entonces cada uno de ellos mide X. Pero X es un ángulo interior y ese es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, yo sé que el ángulo interior es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 por n menos 2 sobre n. ¿Y quién es n? Pues ya n viene a ser el número de lados. Por lo tanto, aquí tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Sí? Hay 6 lados. Y como hay 6 lados, entonces reemplazo acá y digo
el ángulo interior X es igual a 180 por 6 menos 2 sobre 6. ¿Bien? 6 menos 2 sobre 6. Entonces, sigo operando acá y digo que la X es igual a 180 grados, 6 menos 2 es 4 sobre 100 sobre 6. 180 entre 6 es 20, 30 grados por 4. Y 30 por 4 viene a ser ¿cuánto? 120. Por lo tanto, la X me resulta entonces que es igual a 120 grados. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Vamos a ver cómo nos va el siguiente problema. El siguiente problema nos dice, calcula el ángulo interior de un polígono regular, de un decágono regular. Aquí no hay gráfica, pero me está pidiendo el ángulo interior, o sea, me está pidiendo lo que acabo de hacer en los problemas anteriores. Entonces voy a utilizar que el ángulo interior es igual a 180 por n menos 2, ¿no? Sobre n. 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, si yo averiguo cuánto vale n, entonces ya hice todo el problema. Ya hice el problema ya. Bien. Decágono regular, decágono. Ahí viene ahora el conflicto. ¿Sí? Viene el conflicto ahora. Dice decágono. Entonces, mi amiguito escucha la palabra decágono. Decágono. Al escuchar esto de decágono, entonces se conecta aquí y dice decágono. Y el cerebrito, si tiene la información, va a decir 10 lados. O sea que un decágono tiene 10 lados. O sea que la n vale ¿cuánto? La n vale 10. ¿Sí? Entonces, como reconoce, identifica, ya tiene esa información. Como él tiene esa información, simplemente dice acá en su problema, dice, ya, entonces aquí, como es un decágono, la n vale 10. Y lo único que hago es reemplazar. El ángulo interior es 180 por 10 menos 2 sobre 10. Y 180 entre 10 es 18. Y 10 menos 2 es 8 grados. Entonces el ángulo interior sería igual a 144 grados. Solución del problema. 144 grados. Qué importante, mi querido alumno, qué importante es tener la teoría en ti. Hay muchos que agarran y escriben solamente y llenan el cuaderno de fórmulas, pero está en el cuaderno y está en el libro, pero no está en él. Ese es el fracaso de los alumnos. ¿Cómo uno puede grabar? Fácil. Escribiendo siempre la fórmula. Practicando siempre en el libro. No hay otro. Siguiente problema. Si el polígono mostrado es regular, mira bien, otra vez aparece regular. Bueno, si es regular, entonces sus lados son iguales. Tienen la misma medida. Todos sus lados tienen la misma medida, todos los lados tienen la misma medida. Pero aquí automáticamente saco que la n ¿cuánto vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La n vale 8. Es decir, que tiene 8 lados. Pero acá hay un detalle. Me piden calcule el ángulo exterior. Ya no era como las tres primeras, ¿no? El ángulo interior. El ángulo interior 180 por n menos 2. Ángulo interior 180 por n menos 2. Ángulo interior 180 por n menos 2. Ahora acá ya no pide ángulo interior, pide ángulo, ¿qué cosa? Ángulo exterior.
Voy acá ahora a mi cerebrito. ¿Sí? Ahora voy a mi cerebrito. Cerebrito, me han hablado de ángulo exterior. ¿Sabes algo de eso? ¿Ah? Ángulo exterior. Primero, el cerebrito dice, ángulo exterior es el ángulo que está fuera. El ángulo que está fuera de un polígono es ángulo exterior. ¿Sí? Por eso que este angulito, el ángulo exterior de este angulito, ¿quién es? El ángulo exterior es el que está aquí. La X es el ángulo exterior, porque está fuera del polígono. El ángulo exterior se forma con la prolongación de uno de los lados del polígono, ¿no? Con la unión del lado siguiente. Ese sería el ángulo exterior. Ya, está bonito todo, profesor, pero ¿cómo se calcula el ángulo exterior? Ahí está el problema. Si el alumno lo tiene en su almacén, facilito lo va a resolver. Pero si él no lo tiene, no lo va a resolver. Por lo tanto, su práctica queda en blanco y su examen queda en blanco y se engaña él mismo diciendo que él no nació para la matemática. Eso es mentira. Pero si un alumno sabe cómo calcular un ángulo exterior, dice, hey, un momento, eso de ahí yo lo tengo y en su cerebro tiene esto. Que el ángulo exterior se calcula 360 entre n. Y tú ya sabes quién es n. N es el número de lados. Por lo tanto, el alumno que sabe se alegra, dice, uy, qué facilito, dice. Y dice por acá, el ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. Pero ¿quién es n? N vale 8. Por lo tanto, el ángulo exterior es igual a 360 entre 8. Y si mi amiguito no quiere dividir, pues le saca mitad, 180, le saca mitad 4, sigue sacando mitad 90, sigue sacando mitad y te queda 90 entre 2. Y el ángulo exterior entonces me dirá 45 grados. Así de fácil. ¿Ah? Llegamos al nivel intermedio ahora. Dice aquí, el ángulo exterior de un polígono regular es 40. Calcula su perímetro si su lado mide 8. Ah, muy interesante. No me dice qué clase de polígono es, no me dice que es un polígono hexágono, rectángulo, eniágono, no me dice, solamente me dice que el ángulo exterior de un polígono regular es 40. Calcula su perímetro si su lado mide 8. Ah, entonces yo necesito calcular acá. Si me dice el perímetro, ¿qué es perímetro? A ver, cerebrito, ¿qué es perímetro? Entonces el cerebrito dirá, ¿qué será? Pues no, el cerebrito que, el estudiante que ya se grabó, sabe ya lo que es. Cuando él escuchó la palabra perímetro, ¿sí? Entonces aquí en su cerebro dice, suma de lados. Allá, suma de lados. Claro. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, por aquí un polígono, ¿ya? Digamos, este polígono que está aquí, lo tengo. Y supongamos que este lado mide 6 unidades, este lado mide 5 unidades, este lado mide 2 unidades, este lado mide 3 unidades, este mide 3 unidades y este mide, digamos, 10 unidades. Su perímetro es la suma de los lados, es decir, 3 más 2, 5, 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, 20 más 6, 26, 26 más 3, 29.
Entonces el perímetro que se simboliza 2P es 29 unidades. ¿Sí? 10, 20, 29 unidades. Fácil, ¿ya ves el perímetro? Pero si un alumno, al escuchar la palabra perímetro, su cerebro no lo asocia, no tiene digamos, ese dato, esa información, por más fácil que esté el problema, entonces no lo va a hacer. ¿Sí? Yo siempre hablo de esto, siempre. Y he conocido alumnos que han aprendido también, ¿no? Y se han dado cuenta y han descubierto cómo es que pueden aprender matemáticas. Ahora, el ángulo exterior de un polígono, calcula su perímetro y su lado mide 8. En este caso, si el lado mide 8, pues si son 7 lados será 7 veces, 8 veces 7, que sería 7 por 8, 56. Si es un decágono, si tiene 10 lados, entonces sería 10 por 8, 80 unidades. Pero ahí está el problema, que no me dan el número de lados. Entonces yo tengo que averiguar de ese polígono cuál es el número de lados de ese polígono. ¿Correcto? Bien. Lo único que sé aquí es lo siguiente. No sé quién será el polígono, pero lo único que sé que dice que el ángulo exterior, ¿no? Recuerda el problema anterior como era un ángulo exterior, así, ¿no? Así. Entonces, aquí en mi gráfica diré pues que por acá viene el polígono y de ahí sigue los lados y de ahí sigue no sé otros lados, no sé cuántos lados tiene. Pero lo único que sé es que este ángulo exterior me dice que vale 40 grados. ¿Ya? Ángulo exterior. Ángulo exterior. Y me acuerdo de ángulo exterior lo siguiente, y mi cerebro está pensando y dice, hey, ángulo exterior, se calcula 360 entre n. ¿Y ahí qué tiene que ver eso? Asócialo, relaciónalo. Ángulo exterior, 360 entre n. Aquí está n. ¿Quién es n? El número de lados. Y dice que el ángulo exterior es 40 en tu problema, entonces ya lo hallaste. Y entonces digo, hey, gracias cerebrito por hacerme acordar. El ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. ¿Y quién era n? Pues no lo conozco, no me dan el número de lados. Pero sí sé que el ángulo exterior mide 40. Entonces este debe ser 40 es igual a 360 entre n. Ya está. Y aquí ya nuestro problema queda resuelto, porque simplemente voy a decir 360 entre qué número me da 40. Y ya lo hallé. O también puede ser así. La n está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría aquí como 40n es igual a 360 grados. La n solita es igual. El 40 que está multiplicando pasa a dividir a 360 grados. Entonces en este caso será 0,08, 36 entre 4 es 9. N vale 9. Por lo tanto, dice acá, el ángulo exterior de un polígono regular es 40, calcula su perímetro si su lado mide 8. ¿Ya? Entonces, como tiene 9 lados, el polígono es un eneágono. Es un eneágono el polígono. ¿Sí? Como el polígono es un eneágono, o sea, 9 lados, si quiero hallar su perímetro, entonces voy a decir que el perímetro será, ¿cuánto mide el perímetro? 8. Será 8 más 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 8. 9 veces 8. En otras palabras, es 9 por 8. ¿Cuánto? 72. 72 unidades. Ese sería entonces la solución de nuestro problemita. Luego tenemos acá el problema número 6. Dice, lo mismo que el otro, ¿no?
El ángulo exterior de un polígono regular es 18. Calcula su perímetro si su lado mide 12 unidades. Me está pidiendo lo mismo que acá. Es el mismo problema con diferentes datos, ¿no? Entonces, como me dice el ángulo exterior regular es 18, entonces puedo hacerlo en forma directa y digo, pues aquí, que el ángulo exterior se calcula 360 entre n. Como el ángulo exterior es 18, aquí pongo entonces 18 grados es igual a 360 entre n. Y hago lo mismo que hice acá. El 18 pasa a multiplicar, el n pasa a multiplicar 18 y esto sería 360. Dejo la n solita y será 360 entre 18 que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendríamos acá que 36 entre 18 es 2. Como hay un 0, le aumentamos un 0,20. El polígono es un polígono que tiene 20 lados. Es un icosahedro. Pero me piden el perímetro. Entonces tenemos aquí que el perímetro viene a ser la suma de sus lados. Como cada lado mide 12, será 12 más 12 más 12 más 12 más 12 más 12, 20 veces 12. Que mejor lo hallo así, 20 por 12. Entonces el perímetro será 240 unidades, que sería la respuesta del problema. ¿Sí? Nos vemos en la segunda parte.